Bienvenido al curso de probabilidad. En esta ocasión veremos qué es la probabilidad compuesta y cómo se calcula. Si el video resulta interesante en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Soy Javier Iván y esto es Video Mate. Comenzamos. Para poder calcular la probabilidad compuesta, utilizaremos el método o la regla de la suma. La regla de la suma es un método muy efectivo con el cual podemos encontrar una probabilidad compuesta. Se considera una probabilidad compuesta cuando se unen dos sucesos para formar otro suceso, por lo que la regla de la suma se usa cuando se quiere conocer cuál es la probabilidad que sucedan dos o más sucesos, ya sea al mismo tiempo o solamente uno de los dos. Para poder utilizar la regla de la suma de manera correcta, antes se tiene que encontrar las probabilidades individuales de cada uno de los sucesos. Y cuando ya se conocen estas probabilidades individuales, enseguida se utiliza la siguiente fórmula para poder encontrar el valor de la probabilidad. La fórmula está expresada de la siguiente manera. Tenemos probabilidad del suceso A en unión con el suceso B. En una probabilidad compuesta vamos a tener dos sucesos que se van a encontrar estrechamente ligados el uno con el otro. Por eso tenemos probabilidad de A en unión con el suceso B. Esto será igual a la probabilidad individual del suceso A sumado con la probabilidad individual del suceso B. A estas dos probabilidades les debemos de restar la probabilidad de la intersección del suceso A con el suceso B. Para poder comprender de mejor manera cómo se aplica esta fórmula, veamos lo siguiente. Para poder comprender con mayor facilidad cómo poder resolver una probabilidad compuesta, resulta muy interesante recordar los conjuntos y su representación gráfica utilizando el diagrama de Venn. Tendremos entonces dos conjuntos que son el conjunto A y el conjunto B. Dentro de la fórmula de la probabilidad compuesta vamos a encontrar esta representación que nos indica que el conjunto A se encuentra en unión con el conjunto B. Recordemos que este símbolo nos representa la unión de dos conjuntos. ¿Qué significa esto? Pues significa que al estar en unión el conjunto A con el conjunto B, debemos de considerar todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Si algún elemento se repite en ambos conjuntos, solo se debe de considerar una sola vez. Otro símbolo que vamos a encontrar en la fórmula es A intersección con B. Recordemos que este símbolo representa la intersección del conjunto A con el conjunto B. Esto significa que cuando el conjunto A está en intersección con el conjunto B, existen elementos que se encuentran en los dos conjuntos al mismo tiempo, es decir, que son comunes. Supongamos que tenemos el conjunto A formado por los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos un segundo conjunto llamado conjunto B formado por los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recordemos que cada uno de esos números que integra cada conjunto le llamamos elemento. Como podemos ver, en ambos conjuntos existen números que son comunes, es decir, que se encuentran en ambos conjuntos. ¿Cuáles son esos números? Pues viene siendo el número 4, que se encuentra en el conjunto A, pero también en el conjunto B. El número 5, que de igual manera lo encontramos en el conjunto A y en el conjunto B. El número 6 en ambos conjuntos
y el número 7, también en el conjunto A y en el conjunto B. Estos 4 elementos o estos 4 números son la parte común y por lo tanto representan la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Resulta bastante útil la utilización de la representación gráfica de los elementos utilizando el diagrama de Venn. Veamos. Tenemos un primer conjunto llamado conjunto A y tenemos un segundo conjunto llamado conjunto B. Ambos conjuntos se están sobreponiendo, existiendo un área común entre ellos. Esta área común es lo que representa la intersección de los dos conjuntos. En el conjunto A se encuentran los números 2, 3. También se encuentra el número 4, 5, 6 y 7. Pero como estos 4 números son comunes con el conjunto B, estos números se escriben dentro de esta área en donde estamos precisamente indicando la intersección, es decir, los números que son comunes para los dos conjuntos. El conjunto B también se forma por estos mismos números comunes, pero aparte tiene al número 8 y al número 9. Aquí podemos observar claramente la intersección de los conjuntos. Ahora bien, ¿cómo podemos representar A en unión con B? Esto lo podemos hacer escribiendo todos los elementos o todos los números que se encuentran en los dos conjuntos. Es decir, en el conjunto A tenemos el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Mientras que en el conjunto B tenemos los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9, existiendo una zona que es común a la cual le llamamos intersección. Por lo tanto, A en unión con B consiste en escribir todos los elementos que se encuentran en ambos conjuntos. Por su parte, A intersección con B, es decir, el conjunto A en intersección con el conjunto B, solamente nos permite considerar todos aquellos números o elementos que son comunes a los dos conjuntos. En este caso, los números comunes son 4, 5, 6 y 7. A través del diagrama de Venn y de manejar conjuntos, vamos a poder entender mejor cómo resolver un problema de probabilidad compuesta. Veamos algunos ejemplos que nos permitan entender precisamente este procedimiento. Resolvamos un primer problema de probabilidad compuesta. Tenemos entonces lo siguiente. Al lanzar un dado, ¿cuál será la probabilidad de obtener un número par o un número mayor a 4? En el enunciado claramente podemos ver la letra O. Esta letra O nos indica que aparecen dos sucesos. En un primer suceso se quiere obtener un número par. Por lo tanto, a este primer suceso le vamos a llamar suceso A. El segundo suceso es que aparezca un número mayor a 4. A este suceso le vamos a llamar el suceso B. Al lanzar un dado, tenemos la probabilidad de obtener 6 resultados, ya que el dado se compone de 6 caras y en cada una de las caras tenemos un número que va del 1 hasta el 6. Así que al lanzar un dado, cualquiera de los 6 resultados puede ser posible su aparición. En este caso, en el primer suceso, queremos obtener un número par. Del 1 al 6 tenemos los siguientes números pares. Tenemos el número 2, el número 4 y el número 6. Solamente 3 números son pares en las caras de un dado. Por lo tanto, este primer suceso A estará conformado por los números 2, 4 y 6. El segundo suceso, llamado suceso B, nos pide encontrar un número mayor a 4.
¿Cuáles son los números mayores a 4 en un dado? Pues solamente es el 5 y es el 6. Por lo tanto, el suceso B quedará conformado por el número 5 y el número 6. De esta manera tenemos los elementos para cada uno de los sucesos. Es importante también determinar el espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral representa todos los posibles resultados al efectuar el suceso. En este caso, el espacio muestral que representamos con la letra S, pues queda determinado por los números del 1 al 6, ya que son 6 resultados posibles que se pueden obtener al momento de lanzar el dado. Resulta entonces bastante útil utilizar los conjuntos y la representación gráfica a través del diagrama de Venn. Veamos. Tenemos un primer conjunto llamado conjunto A y un segundo conjunto llamado conjunto B. Ambos conjuntos se encuentran sobrepuestos porque existe un área o una zona común. En el suceso A tenemos los números 2, 4 y 6. El número 6 lo hemos escrito en la zona común, ya que el número 6 también se encuentra en el suceso B. Es decir, existe una intersección entre el suceso A y el suceso B. El suceso B está formado por el número 5 y también por el número 6, que es común con el suceso A. De esta manera vamos a poder encontrar las probabilidades individuales de una manera más sencilla. Veamos. La probabilidad del suceso A, es decir, de encontrar un número par, la podemos determinar a través del diagrama de Venn. Como podemos ver, solamente tenemos 3 números pares, que es el 2, el 4 y el 6. Así que utilizando la fórmula de probabilidad simple tendremos 3 resultados favorables de 6 resultados posibles. Recordemos que el número que se escribe en la parte inferior representa el espacio muestral o bien el total de posibles resultados. Por lo tanto, la probabilidad del suceso A, que es obtener un número par, es 3 resultados favorables de un total de 6 resultados posibles. De igual manera, podemos ahora obtener la probabilidad del suceso B. En el suceso B se nos pide encontrar números mayores a 4. Y como podemos ver, solamente tenemos 2 números mayores a 4, que es el 5 y el 6. Por lo tanto, utilizando nuevamente la fórmula de probabilidad simple, tendremos probabilidad del suceso B será 2 de 6. 2 representa los resultados favorables, que en este caso son el 5 y el 6. Y el número que va en la parte inferior representa todos los resultados posibles, que viene siendo el espacio muestral y que en este caso es igual a 6. Por lo que la probabilidad del suceso B nos ha quedado 2 de 6. Ahora bien, podemos encontrar la probabilidad de la intersección del conjunto A o del suceso A con el suceso B. Como podemos ver, la parte en donde se intersectan los dos sucesos solamente está determinada por un solo número, que es el número 6, y que es el número común en ambos conjuntos o en ambos sucesos. Por lo tanto, nos queda que la probabilidad de A intersección con B será igual a un resultado favorable, que es el número 6, sobre 6 resultados posibles. De esta manera tenemos ya la probabilidad del suceso A, la probabilidad del suceso B y la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. Una vez que tenemos determinadas las probabilidades simples de cada uno de estos sucesos, pasamos a utilizar la fórmula de la probabilidad compuesta. La fórmula nos indica que cuando el suceso A se encuentra en unión con el suceso B, debemos de primeramente obtener
la probabilidad del suceso A, y esta probabilidad la debemos de sumar con la probabilidad del suceso B, y posteriormente debemos de restar la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. Como podemos ver en la parte de arriba, ya tenemos cada una de estas probabilidades. Por lo tanto, vamos a reemplazar probabilidad del suceso A por 3/6, probabilidad del suceso B por 2/6 y la probabilidad de la intersección del suceso A con el suceso B por 1/6. De tal manera que esto nos va a quedar como probabilidad del suceso A en unión con el suceso B será igual a la probabilidad del suceso A, que es 3/6, sumado con la probabilidad del suceso B, que es 2/6, y finalmente le restamos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, que es igual a 1/6. Por lo tanto, nos va a quedar 3/6 más 2/6 menos 1/6. Y por lo tanto, efectuando esta operación de fracción, tendremos lo siguiente. Tenemos entonces una operación con fracción, en donde las tres fracciones tienen un denominador común, que es el número 6. Por lo tanto, recorremos o conservamos el denominador común, anotando en la parte inferior el número 6. En la parte superior, es decir, en los numeradores, efectuamos la operación de 3 más 2 menos 1. 3 más 2 nos suman 5, y si a 5 le restamos 1, nos quedarían 4. Por lo tanto, la probabilidad nos ha quedado de 4 de 6, probabilidad representada de manera fraccional. Si esta probabilidad la queremos representar ahora de manera decimal, bastará con dividir 4 entre 6 para obtener 0.6666. Si esta probabilidad decimal se quiere representar como probabilidad porcentual, solamente basta con multiplicar este número decimal por 100 para obtener finalmente una probabilidad del 66.66%. Recordemos que la probabilidad la medimos con valores del 0% al 100%. Como nuestro resultado es mayor al 50%, es decir, que la mitad es probable que nos dé o un número par o un número mayor a 4, como la otra mitad es que no nos dé dicho valor. Es decir, estamos hablando de un 66%, casi un 67% de un 100%. Entonces la probabilidad, pues aproximadamente se parte mitad y mitad. Veamos la solución de otro ejemplo. Resolvamos un problema más de probabilidad compuesta. Tenemos entonces lo siguiente. En un grupo de estudiantes, 10 estudiantes prefieren estudiar matemáticas. 14 prefieren estudiar solamente inglés. 8 estudiantes tienen preferencia por estudiar tanto matemáticas como inglés. Y solamente 6 no les gusta estudiar ni matemáticas ni tampoco inglés. ¿Cuál será la probabilidad de seleccionar un estudiante al azar que tenga preferencia por estudiar matemáticas o por estudiar inglés? En el enunciado podemos ver claramente la aparición de la letra O. Esta letra nos indica que se están llevando a cabo dos sucesos y por lo tanto existe una unión entre ambos. El primer suceso es estudiar matemáticas, al cual le llamamos suceso A. El otro suceso es estudiar inglés y le llamamos suceso B. Por lo tanto, partimos del hecho de dos asignaturas, la asignatura de matemáticas y la asignatura de inglés. Lo primero es determinar la cantidad de estudiantes, el total de estudiantes, así como la cantidad de estudiantes que tiene preferencia por una o por otra asignatura. Tendremos entonces los siguientes datos.
10 estudiantes prefieren estudiar matemáticas. 14 solo prefieren estudiar inglés. 8 prefieren tanto estudiar matemáticas como también estudiar inglés. Y solamente 6 no les gusta estudiar ni matemáticas ni inglés. Por lo tanto, si sumamos 10 estudiantes más 14 más 8 más 6, obtendremos un total de 38 estudiantes. Bajo estas circunstancias determinemos lo siguiente. Tenemos el conjunto A formado por aquellos estudiantes que les agrada estudiar matemáticas y el conjunto B formado por aquellos estudiantes que les agrada estudiar el idioma inglés. En el conjunto A tenemos un total de 10 estudiantes, que son a los que les gusta estudiar las matemáticas. En el conjunto B tenemos 14 estudiantes que prefieren estudiar el idioma inglés. 8 estudiantes prefieren estudiar tanto matemáticas como inglés. Por lo tanto, estos 8 estudiantes formarán la área de intersección entre el suceso A y el suceso B. Por otra parte, existen 6 estudiantes que ni les gusta estudiar matemáticas ni tampoco inglés. Por lo tanto, estos 6 estudiantes no pertenecen a ninguno de los dos conjuntos o a ninguno de los dos sucesos. Por lo tanto, el número 6 queda fuera. Con ello ahora vamos a poder determinar la probabilidad de cada uno de los sucesos. Tendremos entonces lo siguiente. Probabilidad del suceso A, es decir, aquellos estudiantes que les gusta estudiar matemáticas. Como podemos ver, 10 estudiantes prefieren solamente estudiar matemáticas, mientras que otros 8 estudiantes al mismo tiempo estudian matemáticas e inglés. Por lo tanto, tendremos 10 estudiantes más 8 nos hacen un total de 18 estudiantes. 18 de un total de 38. Recordemos que al utilizar la fórmula de la probabilidad simple, en el numerador debemos escribir todos los resultados favorables. En este caso, los resultados favorables está conformado por solamente los estudiantes que les gusta estudiar las matemáticas y que son 10 más 8, dando un total de 18, dividido entre el número total de estudiantes, es decir, el espacio muestral, que en este caso son 38. Por lo tanto, la probabilidad del suceso A ha quedado como 18 de 38. Para encontrar ahora la probabilidad del suceso B, tendremos lo siguiente. En el suceso B se nos pide los estudiantes que les gusta o tienen preferencia por estudiar inglés. En este caso, los estudiantes que prefieren estudiar inglés son 14, pero 8 de los estudiantes les gusta estudiar al mismo tiempo inglés y matemáticas. Por lo tanto, debemos de sumar 14 más 18. Al sumar 14 con 8, obtenemos un total de 22. 22 resultados favorables de 38 resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad del suceso B ha quedado 22 de 38. Por último, para determinar la probabilidad de la intersección del suceso A con el suceso B, tendremos lo siguiente. Probabilidad de intersección de A con B es igual. Como podemos apreciar, 8 alumnos, solamente 8, les gusta estudiar ambas asignaturas, y estos 8 se encuentran en el área común, que es donde se efectúa la intersección del suceso A con el suceso B. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección ha quedado 8 resultados favorables de 38 resultados posibles. Una vez que ya tenemos las probabilidades individuales del suceso A, del suceso B y de la intersección de los sucesos, pasamos ahora a utilizar
la fórmula para calcular la probabilidad compuesta. Anteriormente calculamos la probabilidad del suceso A, que quedó como 18 de 38. También obtuvimos la probabilidad del suceso B, que quedó 22 de 38. Y por último, determinamos la probabilidad de la intersección de A con B, que quedó 8 de 38. Es tiempo ahora de utilizar la fórmula de la probabilidad compuesta, es decir, la regla de la suma, la cual nos indica que la probabilidad del suceso A en unión con el suceso B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Por lo tanto, simplemente vamos a reemplazar cada uno de estos sucesos por su valor correspondiente. Tendremos entonces que la probabilidad de la unión del suceso A con el suceso B es igual a la probabilidad de A, es decir, 18 de 38, más la probabilidad de B, es decir, 22 de 38. A estas dos probabilidades enseguida le restamos, anotamos el signo de menos, la intersección entre A y B, que es 8 de 38. Por lo tanto, nos ha quedado la operación fraccionaria 18 de 38 más 22 de 38 menos 8 de 38. Al efectuar esta operación podemos ver claramente que en las tres fracciones tenemos denominador común. Por lo tanto, el número 38 se mantiene como denominador común. En el numerador, es decir, en la parte superior, simplemente vamos a sumar 18 más 22 y le restamos 8. De tal manera que 18 más 22 y posteriormente restándole 8 nos queda un total de 32. Por lo que la probabilidad de que se efectúe el suceso A o el suceso B es de 32 de 38. Probabilidad escrita de manera fraccional. Si ahora esta probabilidad la queremos expresar de manera decimal, bastará con dividir 32 entre 38, de donde obtenemos 0.8421. Probabilidad decimal. Si esta probabilidad decimal la queremos expresar en probabilidad porcentual, simplemente la multiplicamos por 100 para obtener que la probabilidad de los sucesos es del 84.21%. Recordemos que la probabilidad se mide en valores del 0 al 100%. Por lo tanto, 84% es un valor que se acerca al 100% y esto nos indica que es muy probable que se obtengan un estudiante al azar, o que estudie matemáticas o que estudie inglés. Bien, pues hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a que conocieras cómo resolver problemas de probabilidad compuesta utilizando la regla de la suma. Yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Soy Javier Iván y esto es Videomate. Te espero en el próximo video. Bye.